Y a veces como humanos, yo creo que como personas, seres humanos, podemos llegar a desesperarnos un poco. La otra vez un amigo compartía con nosotros de sus inquietudes por conocer, y él decía genuinamente que no tenía falta de fe, simplemente tiene dudas genuinas que creo que todos podemos desarrollarlos en algún momento de nuestras vidas, pero no debemos de desesperarnos, tenemos que esforzarnos por cumplir sus mandamientos. Lamentablemente, en los últimos años yo he conocido algunas familias en que los padres deciden permitir que sus hijos vivan el albedrío y dejan de enseñarles las verdades eternas, esperando que si hay una actividad y los niños quieren ir, vayan, aplicando el albedrío. Yo entiendo de Doctrina y Convenios que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles que ir a esa actividad es lo que Dios espera de ellos. Y llegada a cierta edad ellos determinarán si van o no van. Pero mientras, como padres, es nuestra responsabilidad llevarlos. Y eso es poner la casa en orden. El albedrío es una palabra muy, muy sagrada, pero también muy importante de entender. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Imagínate que estás frente a una escalera que apenas puedes ver la cima y alguien te dice, tu misión en la vida es llegar hasta la parte de arriba. Esto podría sonar básicamente imposible, pero el profeta José Smith lo explicó con claridad cuando dijo, cuando suben una escalera deben de comenzar desde abajo y ascender peldaño por peldaño. Y así es con el Evangelio. No llegas al último peldaño de un salto. Lo haces principio por principio y de gracia en gracia hasta recibir la plenitud. El mensaje de Doctrina y Convenios es sencillo y poderoso. Si Jesucristo mismo tuvo que avanzar paso a paso, nosotros también debemos de hacerlo paso a paso. El Padre Celestial no ve tus limitaciones, Él ve tu destino eterno. Somos sus hijos literales, con el potencial de recibir su plenitud. Entonces la pregunta no es si llegaremos a la cima. La verdadera pregunta es, ¿ya diste el primer paso? Bienvenidos al capítulo 35, Damara. Gracias, Adrián. Pues me encanta que ya escucho las campanas navideñas. Pero esa clase compone la clase de la fecha del 25 al 31 de agosto, entonces ya casi para finalizar, ¿no? Y entonces... vamos a la mitad, Damara. Yo ya estoy bien emocionada. Adrián, cuando estaba estudiando la clase me llamó mucho la atención que vuelve a mi mente lo que habíamos estado platicando en episodios pasados, de que el Señor desea que seamos como Él. Entonces, si el Señor quiere que nos preparemos aquí en la tierra, tanto espiritual como secularmente, es porque quiere que seamos como Él. Claro. Y precisamente en esta sección de Doctrina y Convenios 93, el Señor le revela a José Smith estas cosas, ¿no? Y como tú lo decías en la introducción que da el manual, me encanta que dice, nacimos para subir esa escalera y llegar hasta arriba con la ayuda constante del Salvador. Así es. El Señor nos crió con ese propósito, no solamente para venir a probar, ¿no? Uh-huh. Damara, cuando estábamos preparando la introducción, se me vino a mi mente la imagen de... Hay un cuadro que no es oficial de la iglesia, pero es un cuadro en donde está como desde la perspectiva de Pedro adentro del agua y se ve una mano adentro y es la mano del Salvador. Y se me figura que mientras subimos la escalera, muchas veces cuando ya nos falta el aire o no podemos, si alguien nos toma la mano es más fácil subir el siguiente escalón, ¿verdad? Así es, y esa es la ayuda constante que el Señor nos da, porque hay que reconocer que nosotros mismos no podemos llegar por sí solos, pues por ser hombres caídos, ¿no? Y dice, algo que dijiste, eres un hijo literal de Dios con el potencial de en el debido tiempo recibir de su plenitud. Correcto. Y pues como es de costumbre, el primer tema es el que yo escogí para
estudiar en esta sección, que se titula Al igual que Jesucristo, yo puedo ser glorificado y recibir de la plenitud de Dios. Ujú. ¿Qué viene siendo la plenitud de Dios? Pues me imagino que todo el conocimiento, todo lo que el Señor es, ¿no? A un ser como Él es. A un ser como Él es. Y José Smith enseñó algo muy, muy importante. Si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Correcto. Entonces debemos de saber de dónde venimos, para poder saber qué podemos llegar a ser, el potencial que tenemos. Entonces, por eso la pregunta, Adrián, ya voy a empezar de preguntona. ¿Qué sabes del Señor y de Jesucristo? Bueno, pues sé que Dios es mi Padre Celestial. Sé que Él nos ama tanto que nos mandó a la tierra para que pudiéramos probar que realmente queremos regresar a vivir con Él, que tenemos un Salvador que es Jesucristo y que gracias a la expiación y a la gracia podemos regresar a vivir nuevamente con ellos si hacemos los convenios que necesitamos. Así es, dijiste algo importante, que pues vivimos con Él. Ujú. Y pues al igual que nosotros, pues Jesucristo también, ¿no? Correcto. Su Hijo primogénito. Entonces, en Doctrina y Convenios vamos a aprender otras cosas que podemos entender más nuestra naturaleza, ¿no? Vamos a leer entonces Doctrina y Convenios 93, Ujú. el versículo 3, 12 al 13, 21 y 26, Ok. para poder entender un poquito sobre la naturaleza misma de... Versículo 3. Ajá, sí, por favor. Muy bien. Y que soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Así es. ¿En qué forma es uno? ¿Son la misma persona, Adrián? Fíjate que esa es una idea que en la actualidad todavía permanece. Y entonces para mí es muy claro y muy sencillo. El Padre es una persona, Cristo es otra persona, y se unen en un propósito. Así es. Así como el esposo y la esposa son dos personas, pero se unen en sacar adelante a los hijos, ¿ok? O los misioneros son el elder fulanito y el elder manganito y se unen en predicar el evangelio. Tienen un mismo propósito y entonces de esa manera se convierten en uno, pero manteniendo su individualidad, ¿no? Así es. Diste precisamente en el clavo. Muy inteligente, Adrián. Y eso es lo que debemos de entender, que el Señor tiene un mismo propósito junto con Jesucristo. Al igual nosotros también podemos tener ese mismo propósito con Él. Vamos a leer entonces, bueno, si me lo permites, lo voy a leer yo, el 12 y el 13, dice, yo Juan, refiriéndose a Juan Bautista, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibió gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Juan el apóstol. Juan el apóstol. Gracias. Y de hecho el 11 dice algo muy importante también. Me gustaría leerlo y dice, y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, sí, el Espíritu de verdad que vino y moró en la carne y habitó entre nosotros. O sea, está hablando de Jesucristo, ¿no? Yo me imagino a Jesucristo bebecito, ¿no? Y pues a lo mejor yo sé que era muy inteligente, yo lo sé, ¿no? Pero ¿de verdad tenía todo el conocimiento o fue, ya lo dice aquí Juan, ¿no? Que fue de gracia en gracia. Y dice también algo muy importante. No recibió la plenitud al principio, mas recibió gracia sobre... Lo repetí, ¿no? Pero es verdad, nosotros nacimos o venimos aquí a la tierra sin un conocimiento perfecto de todas las cosas, ¿no? Entonces el Señor fue dando gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué viene siendo la gracia, Adrián? Pues la gracia es esa parte que nos va a faltar para llegar a ser dignos de regresar a vivir con el Padre. Podemos esforzarnos, podemos dar lo mejor de nosotros y aún así no vamos a lograr por nuestros propios méritos la gloria celestial y la exaltación. Y entonces la gracia es esa parte que Cristo pone a través de su expiación y le dice al Padre, aplicando la misericordia, que Él paga cualquier error o omisión que hayamos tenido para que seamos
merecedores, no dignos, pero merecedores de ser exaltados. Y Así. esto únicamente se logra si tú realmente diste tu máximo y te esforzaste. Así es. Dijiste algo muy importante. Esta la obtenemos a través de Jesucristo. Así es. Y me gusta porque en el manual viene gracia, la definición, como el don que nuestro Padre Celestial nos otorga a través de su Hijo Jesucristo. Y es mediante solamente Jesucristo que podemos ir progresando de gracia en gracia y tener conocimiento y luz en nuestras vidas. Entonces, pues así como Jesucristo, me hace como más humilde, ¿no? Saber que Jesucristo fue aprendiendo de poco a poco, al igual que yo, pues que yo puedo ir progresando al igual que Él. Yo me imagino, Damara, que desde muy temprana edad él reconoció que era el Hijo de Dios. Y reconoció que era literalmente el Hijo de Dios. Y ya con eso en mente, él fue aprendiendo y fue tomando decisiones que le fueron revelando más verdades que le permitían tomar las decisiones adecuadas. Pero poco a poco fue aprendiendo, siempre teniendo el pleno conocimiento de quién era. Sí, así es. Solo viene a mí la imagen de Jesucristo estando en el templo y siendo un niño hablando con los más eruditos, ¿no? Uh-huh. Y me hace pensar en que el Señor es todopoderoso, ¿no? Y Él puede hacer que suceda todas las cosas. Si bien podemos no conocer todo, podemos esforzarnos por ejercer nuestra fe en Jesucristo y cumplir sus mandamientos y estudiar, amar el Evangelio y poder recibir esa gracia de poco a poco. Adrián, ¿me puedes ayudar a leer el versículo 21, por favor? Claro que sí, dice: y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito. Así es. Yo solo imagino esa gran reunión que tuvimos en el cielo, donde fue el concilio, ¿no? Y que se nos explicó todo lo que íbamos a venir a hacer aquí en la tierra, como inteligencias, ¿no? Que conocemos. Y pues saber que el Señor o que Jesucristo estuvo ahí con nosotros me hace sentirme parte de un gran todo. Y creo que esa es una gran verdad que podemos saber. Para algunos será muy fácil reconocer que somos hermanos literales de Jesucristo, y a lo mejor para quienes tienen dificultades en valorar su potencial divino como hijos de Dios, creo que puede costarnos un poquito más, pero podemos llegar a entenderlo si comprendemos y desarrollamos un amor profundo por nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, pues ya conocimos algunas verdades que se muestran en la sección 93, pero ahora vamos a conocer esas verdades que el Señor dice sobre nosotros. Y para eso vamos a leer Doctrina y Convenios, la misma sección 93, pero el versículo 20 y así. Yo te ayudo a leer el 23. ¿Me puedes Muy ayudar bien. con el 20, porfis? Sí, dice: porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Ok. Aquí hay una condición importante Ajá. que se menciona: si guardáis mis mandamientos. Entonces es importante poder cumplir con esta parte, ¿no? Porque podemos sentarnos a esperar a que nos llegue todo el conocimiento y gracia, pero no hay gracia en eso. Entonces necesitamos comprender que debemos cumplir con los mandamientos del Señor. Recibiréis esa plenitud y seréis glorificado en mí como yo lo soy en el Padre. Por tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, y lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. Para mí que aquí diga que yo también estuve ahí es lo que te decía, de sentirse una parte de un gran todo. Y me hace poder tener la conciencia de tomar mejores decisiones, ¿no? O de seguir adquiriendo más conocimiento, ¿no? O esa gracia que el Señor nos muestra, nos dice aquí. El 28 dice: y el que guarda sus mandamientos recibirá verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. También el hombre fue en el principio con Dios, la inteligencia, o sea, la luz de verdad. No fue creado ni hecho, ni tampoco lo puede ser.
Entonces, aquí dice una gran verdad. Estuvimos con el Señor desde el principio. Y me sonó como a la materia no puede... No se crea ni no se transforma. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma. Entonces, de esas inteligencias que fuimos, pasamos a tener un cuerpo, ¿no? Pero necesitamos recibir de su gloria, o podemos llegar a recibir su gloria, pero no de un brinco como decías en la introducción. Necesitamos esforzarnos de a pasito. Escalón por escalón. Escalón por escalón. Y a veces como humanos, yo creo que como personas, seres humanos, podemos llegar a desesperarnos un poco. La otra vez un amigo compartía con nosotros de sus inquietudes por conocer, y él decía genuinamente que no tenía falta de fe. Simplemente tiene dudas genuinas que creo que todos podemos desarrollarlos en algún momento de nuestras vidas. Correcto. Pero no debemos de desesperarnos, tenemos que esforzarnos por cumplir sus mandamientos. Y algo que me gusta, ya nada más para cerrar esta parte, se encuentra en el versículo 19, que a mí me gustó. Dice: os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar, y sepáis qué adorar, para que vengáis al Padre en mi nombre, y en el debido tiempo recibiréis de su plenitud. ¿Qué es adorar, Adrián? Adorar. ¿Qué es adorar? Pues es guardar los mandamientos, es reconocer y actuar. Así es. Cuando adoramos a alguien, yo lo veo, más bien lo dice aquí en la clase, es amar a alguien profundamente. Entonces, necesitamos saber qué vamos a adorar y a quién vamos a adorar. El Señor lo dice aquí. Necesitamos saber dónde se va a concentrar nuestro amor o dónde va a estar nuestro corazón. Y si nosotros hacemos eso, creo que las demás cosas van a ser un poquito más sencillas. Y a veces sin darnos cuenta, Adrián, a lo mejor estaremos subiendo escalón sin cansarnos. Y eso yo creo que sería lo más bonito. Ideal. Lo más ideal. Y en especial en la clase me gusta que el Señor nos invita constantemente a seguir creciendo y ser como Él. Entonces eso es lo más importante que yo me llevo de esta sección. Muchísimas gracias, Tamara. Y bueno, el tema que yo escogí es el tercer tema, que en la lección lo podemos encontrar como pon tu casa en orden. Y yo lo titulé pon tu casa en orden es más que limpiar tu closet. ¿Okay? Fíjate que hace poco estaba viendo mi álbum familiar y estaba viendo una fotografía donde yo era todavía un joven. Mi cuarto particularmente, en el que yo crecí, es un cuarto que conectaba el pasillo principal de las recámaras con el cuarto de mis hermanos mayores que subían, que estaban en la segunda planta. Entonces todos pasaban por mi cuarto para ir a su cuarto. Y constantemente yo tenía un cochinero en mi cuarto. O sea, no... Qué bueno es reconocer. Siempre me llamaban la atención y me estaban invitando a que lo pudiera limpiar. Y la foto que estaba viendo era una foto en donde estaba yo en el escritorio, pero se veía en la cama de fondo una montaña de ropa y un sinfín de cosas tiradas en el piso, ¿verdad? Entonces, más de una ocasión, la respuesta de mi mamá y de mi papá era: ponte a limpiar tu cuarto antes de salir. Y me puse a pensar un poco cuando vi la foto. En ese cuarto no había espacio ni para que entrara el Espíritu Santo. Probablemente. Okay. Sin embargo, en el capítulo 93 aprendemos que el Señor, cuando le dijo a José Smith, pon tu casa en orden, no se trataba solamente de tener los libros acomodados y la ropa en la cesta de la ropa doblada, sucia. Por supuesto que tenemos que tener nuestra casa limpia, ¿verdad? Claro, pero invita al Espíritu, ¿no? Así es, pero el mandamiento del Señor a José Smith se refería a su casa espiritual y se refería a poner la iglesia en orden, a enseñar y a predicar la luz, y la luz es Jesucristo. En otras palabras, si tu hogar está en caos espiritual, de nada sirve que tengas todo en orden y limpio. ¿De qué te sirve tener una casa limpia en donde hay caras largas y donde hay niños regañados? ¿Okay? ¿Sabes, Adrián? A lo mejor puede ser más difícil, si eres líder, poder decirle a los demás o invitar o exhortar a los demás a que tengan un lugar limpio si en la casa no está, ¿no? Exacto. Dios espera que la primera responsabilidad de todo padre y madre
sea predicar y enseñarles el evangelio a sus hijos. Y más que enseñarla, que la podamos vivir en casa. La obra de Dios empieza desde la familia, Damara. Lamentablemente, en los últimos años yo he conocido algunas familias en que los padres deciden permitir que sus hijos vivan el albedrío y dejan de enseñarles las verdades eternas, esperando que si hay una actividad y los niños quieren ir, vayan, aplicando el albedrío. Yo entiendo de Doctrina y Convenios que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles que ir a esa actividad es lo que Dios espera de ellos. Y llegada a cierta edad, ellos determinarán si van o no van. Pero mientras, como padres, es nuestra responsabilidad llevarlos. Y eso es poner la casa en orden. El albedrío es una palabra muy, muy sagrada, pero también muy importante de entender. Y el albedrío también, al igual que la luz, debe de recibirse línea por línea y precepto por precepto. Porque, ¿te imaginas tú a un niño teniendo la libertad de comer o no comer? No puede tomar esas decisiones. Así es. El albedrío son tomar las decisiones que tenemos la luz para poder tomar. ¿Ok? Y bueno, en mayo de 1833, José Smith estaba muy ocupado. Era el hombre más ocupado de toda la historia del mundo. Tenía que traducir la Biblia, tenía que organizar la iglesia, tenía que preparar el templo de Kirtland. Y en medio de todas esas actividades buenas, llamadas por Dios, el Señor lo para en seco y le dice: José, vosotros no habéis enseñado a vuestros hijos la luz y la verdad. El maligno los ha cegado. Damara, ¿puede Satanás cegar a un líder de tal manera que esté tan ocupado sirviendo que se olvide de su familia? Sí, sí puede llegar a pasar. Aquí no, ¿verdad? Allá en Todo otro lado. prospera bien en Sion. Okay. Sion Pero prospera. lo más importante es enseñar la luz y la verdad a vuestros hijos. Qué fuerte, Damara. Y yo la verdad que me vi que tengo que aplicar estas verdades, porque no solamente Satanás nos va a cegar con los llamamientos de la iglesia. Digo, suena un poquito raro. Oye, pero si estoy trabajando en la obra del Señor, que no me tengo que olvidar de mí mismo. Sí, te puedes olvidar de ti, pero no de lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, no de tus responsabilidades. Entonces, el profeta de la restauración recibió un recordatorio claro: no descuidar su familia por servir a la iglesia. La revelación fue un alto para decir: la familia no es una tarea más, es una primera tarea. ¿Okay? Adrián, y si me permites, me gusta mucho el versículo 43 y bueno, el 42, iniciando desde ahí. No sé si pueda Adelante. leerlo. Y me gusta porque hay una palabra en particular que me resonó mucho. Dice, bueno, esto se lo dijo el Señor a su siervo Frederick G. Williams por medio de José Smith. Y dice: no has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad conforme a los mandamientos, y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Actualmente podemos llegar a afligirnos mucho por decisiones que toman nuestros hijos, ¿no? Pero si nos detenemos a pensar qué tanto estamos enseñando a acercarse al Señor, a lo mejor podría ser una forma de empezar a resolver esas dificultades. Y dice en el 43, y ahora te doy un mandamiento. Y como mandamiento, Adrián, dice: si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. Así es. Y la palabra que me llamó mucho la atención fue: si quieres verte libre. Y podemos ser libres literalmente pensando no detrás de un barrote, ¿no? Pero para mí ser libre es tener, o más bien no tener preocupaciones. Entonces, yo puedo disfrutar de mis papás que son felices en su adultez, ya con su nido vacío, por decirlo así, no hay hijos en casa. Y todos tenemos, pero aún así no dejan de preocuparse genuinamente por nosotros. Pero qué bonito es cuando no le damos preocupaciones y ellos nos ven felices en nuestras propias familias. Y yo creo que esa es la libertad a la que el Señor
quiere que nosotros llegamos, ¿no? Claro. Y muchas veces, Damara, nos envolvemos en tantas actividades en el club de la escuela, Claro. con la mesa directiva. Hubo un tiempo en mi vida cuando estaba empezando mi negocio en que era muy fácil quedarme todo el día trabajando y lo justificaba porque teníamos que pagar la hipoteca o porque teníamos que pagar el viaje. Y obviamente a lo que tú le dedicas tiempo te da frutos. El negocio empezó a prosperar. Pero hubo un momento en que en una llamada telefónica me dijo mi mamá, ¿ya viste a tus hijos hoy? Ni siquiera fue mi esposa, fue mi mamá. Entonces no se te olvide lo más importante. Dices que lo haces por ellos, pero ¿qué tan cierto es que lo haces por ellos? ¿Qué tanto es suficiente? Debería de ser la pregunta, ¿no? Y Damara, ¿a ti te ha pasado esto? Que el ritmo de la vida te distrae y descuidas lo más importante. Claro que sí. ¿Y qué aprendiste? Que tenía que retomar el camino. De hecho, al estudiar la clase dije yo, realmente estoy enseñando a mis hijos lo que yo estoy aprendiendo. Necesito que ellos sepan todas estas verdades y que las puedan entender, ¿no? Y a lo mejor no lo van a hacer todos al mismo tiempo, en el mismo momento, y no lo van a entender igual, pero necesito esforzarme. ¿Por qué? Porque pues obviamente no soy perfecta, ¿verdad? Así es. Fíjate que perdiendo el tiempo en redes el otro día, o distrayéndome un poquito en redes, di con un video. Sí, este video es de un hombre que hace obras de arte con madera, con madera y con clavos. Entonces, él pone clavos en diferentes niveles de altitud o de profundidad. Y cuando tú lo ves de cerca, se ve un clavo y madera o varios clavos. Pero a medida que tú te alejas, se ven formados. Él hacía muchos cuadros de gatos, de figuras de gatos y todo eso. Y me recordó mucho la experiencia que platica el Elder Bednar, que lo dice en la lección de el cuadro que tenía pinceladas, pero cuando te alejas ves una obra de arte muy bonita. Y yo creo que nosotros podemos poner nuestra casa en orden a través de muchas pinceladas que de momento no van a significar o no vamos a ver la profundidad del resultado, pero que van a tener un impacto muy grande. Y una de ellas, por ejemplo, sería comenzar a orar toda la familia arrodillada en las noches. Así. Leer un versículo y comentarlo con 3 palabras. O estudiar juntos la lección de Ven, sígueme, que marca el manual como familia. ¿Okay? Parece pequeño, pero como dice el Elder Bednar, cada oración, cada noche de hogar, cada versículo es una pincelada en el lienzo de nuestras almas, o es un clavo en nuestro cuadro de gatos, ¿no? Y enrolados en la vida, Adrián, a veces no nos damos cuenta qué tanto estamos influyendo en nuestros hijos, pero realmente tuve una experiencia muy bonita con unos primos, vinieron fuera de la ciudad y los hijos se quedaron en las pijamadas, ¿no? Y el cuarto de los niños estaba lleno de tendidos y todos, ¿no? Entonces Héctor llega, mi esposo, y vamos a orar. Y ellos, todos nos hincamos a orar y al terminar, automáticamente todos nos despedimos de beso para la oración. Y meses después tuvimos la misma experiencia, pero ellos mismos pedían la oración. Entonces a veces no logramos entender qué tan importante es eso. Claro. Que en algún momento ellos solitos van a pedir tener eso en sus vidas, ¿no? Uh-huh. Que es lo que aspiramos todos como papás. Así es. Y bueno, yo quiero invitarlos a que cada uno de nosotros piense en una pincelada diaria que puede tener en su casa. Como ya dije, puede ser la oración familiar, puede ser leer juntos algo y tener el reto de hacerlo por 7 días. Y Damara, a las personas que nos están escuchando, invitarlos a que después de que lo hagan 7 días, regresen a este video y nos pongan en los comentarios cómo se sintieron realizándolo para poder también aprender de ustedes que nos están viendo claro que sí, del otro lado de la pantalla o del celular. Y bueno, el presidente Henry B. Eyring dijo, un hogar en el que more el Espíritu del Señor requiere esfuerzo diario. No requiere grandes eventos, no requiere hábitos, requiere hábitos constantes, ¿ok? Así que si hoy piensas en tu esfuerzo y lo consideras inútil o no le ves porque sería necesario, te invito a que analices el resultado 12 meses después. Uh-huh. ¿Okay? Y vamos a ver ahí que la obra maestra se realiza con muchas
muchos millones de pinceladas. Entonces, ¿te acuerdas de esa foto que te platicaba ahorita al principio en donde estaban las montañas de ropa? Bueno, al final del día me comenta mi mamá que siempre las recogía y el cuarto en algún momento pues se volvía a limpiar, ¿verdad? Y descubrí que el verdadero orden no está en doblar la ropa, que sí es importante, porque mis hijos van a ver el podcast y me van a decir, papá dijo que no es importante. Sí es importante tener el cuarto limpio, pero es más importante que doblar la ropa, es doblar el corazón y ofrecérselo al Señor, ¿verdad? Entonces, te quiero dejar con una frase al final, una reflexión. ¿Qué pincelada espiritual vamos a pintar en nuestra casa para que sea una casa de orden para el Señor? Cuando ponemos nuestra casa en orden, Damara, no solo los objetos, sino luz y verdad, el Señor nos fortalece, protege a nuestros hijos y da paz a nuestro hogar. Y esa es la promesa. Y bueno, yo quiero compartirles mi testimonio y decirles que cuando nosotros vivimos los principios del Evangelio, es cuando podemos tener un efecto en nuestros hijos y en las personas que amamos. A medida que nos esforcemos por conocer al Señor y por adorarlo, como decías ahorita, también nuestra casa automáticamente se va a poner en orden. Y pues básicamente esto es mi participación y queremos agradecerles. Gracias, Damara, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por también escucharnos. Y fiel a la tradición, si llegaste hasta aquí, por favor, pon en los comentarios el emoji de una casa, sencillo. Una escoba, alusiva a los limpieza. Instrumentos de limpieza. Okay. Sí. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.